domingo más con nosotros. Ahora, nuestro pastor Raúl Irigoyen nos va a dar la palabra de Dios, así que ponte cómodo, busca tu Biblia y presta atención. Adelante, pastor. Buenas, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hoy queremos compartir un elemento revolucionario de la vida del reino de los cielos. Tiene que ver con nuestra disposición y capacidad para dar a otros. Quiero leer para comenzar el texto como punto de referencia de Lucas capítulo 6, verso 38, y al igual que todos los textos que estaré leyendo en el día de hoy, va a estar en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el texto en particular: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Creo que sería razonable plantear que el mensaje del Evangelio fue y sigue siendo en extremo revolucionario en medio de nuestras sociedades, ya que confronta no solo la manera en que el mundo vive, sino aún también las motivaciones detrás de sus acciones. Esto puso a Jesús en la mira del liderazgo religioso de Israel, y posteriormente, cuando ya Jesús no estuvo con nosotros, habría de hacer lo mismo con sus discípulos, aunque a estos también le tocaría enfrentar la ira del Imperio Romano. Y es que, lejos de plegarse al cumplimiento externo de principios religiosos como la manera de acercarse a Dios, Jesús afirmaba la necesidad de una relación íntima con el Creador, que llevase a una revolución del corazón, que a su vez se tradujese en acciones cónsonas con ese corazón cambiado. Ahora, es importante enfocar la motivación fundamental de todo esto. Si en contraste con la exigencia de los líderes religiosos a que se cumpliese al pie de la letra todos y cada uno de los mandamientos de la ley y de los mandamientos y reglamentos que ellos mismos habían desarrollado con el tiempo como la manera específica de agradar a Dios, Jesús pudo resumir con asombrosa sencillez todo el sistema de leyes que Dios había dado a Israel en una conversación, una sola, con uno de esos líderes religiosos. Según nos refiere Marcos capítulo 12. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Un genuino amor hacia Dios y hacia su creación principal, el ser humano, es y era la esencia de la relación que nos debe ligar con el Creador. Si bien los religiosos del tiempo de Jesús podían pretender amar a Dios a quien no podían ver, en la práctica violaban toda la ley al despreciar al prójimo. En realidad, Israel había aprendido a ser selectivo en su identificación del prójimo. Para la mayoría, ese prójimo era aquella persona cercana y afín a ellos, pero jamás incluiría a los más necesitados, en especial a los forasteros y a los pobres. Y es que durante la ocupación romana de Palestina, muchos se habían enriquecido y se preocupaban por mantenerse en su posición ventajosa, más que por el bienestar de los que menos tenían. Ahora, para más detalles sobre qué implicaba el amor al prójimo en el contexto de la ley mosaica, les invito a visitar el sitio del Centro Familiar Cristiano en YouTube y revisar la enseñanza El Segundo Mandamiento, amarás a tu prójimo, por el ingeniero Euclides Villalobos. Pero veamos ahora implicaciones específicas de ese amor al prójimo.
Si bien a muchos les parecerá que la postura teológica de los líderes religiosos del tiempo de Jesús era a todas luces insostenible a la luz de las Sagradas Escrituras, el problema es que no se trata solo de un problema de interpretación bíblica, se trata de un problema del corazón y su relación con Dios. De allí que nuestra consideración actual con las Escrituras tiene que ir más allá, mucho más allá de la mera revisión intelectual de pasajes bíblicos y permitirle al Espíritu Santo movernos en una dirección consistente con sus propósitos para nuestra vida y la de su iglesia en general. ¿Cómo podríamos responder hoy a los desafíos que Jesús hizo a los religiosos de su tiempo? Tan comprometidos como ellos estaban en la liturgia y enseñanza de la Torá. ¿Será que, al igual que ellos en ese entonces, estamos demasiado ocupados en lo litúrgico y ceremonial como para ver más allá de nuestra condición y necesidad personal y familiar? Lucas capta parte de la enseñanza práctica de Jesús en el pasaje del capítulo 6. Dice, deben ser ustedes compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Cuando Dios nos llama a ser compasivos, implica que espera que nuestra tristeza empática se traduzca en acciones que nos lleven a aliviar, remediar o evitarles el dolor o sufrimiento a quienes lo padecen. Esta compasión va más allá de lo material y abarca y también las ofensas que otros nos hayan causado. ¿Cómo querríamos que nos tratasen aquellos a los que hemos lastimado en el pasado, conociendo nosotros mismos nuestra fragilidad y limitación? Bueno, no debemos juzgarlos y debemos dejar eso en manos de Dios y también al mismo tiempo perdonarlos para que Dios pueda hacer lo mismo con nosotros. Nunca debemos olvidar que el amor al prójimo debe ser un reflejo de cómo queremos ser amados nosotros mismos. Pero la única manera que podemos vivir eso que Jesús espera de nosotros con respecto al prójimo es mediante el poder del Espíritu Santo, que contrarreste el egoísmo que nuestra vieja naturaleza pone por delante de nosotros. En Juan capítulo 5 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y por supuesto podemos siempre citar el pasaje de 2 de Corintios tan conocido. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y una consecuencia natural de la obra sobrenatural de Dios en nosotros se evidencia en nuestra capacidad de dar. Lucas 6:38, que ya leímos al comienzo, habla de que demos y vamos a recibir a cambio de una manera muy especial, abundante de parte de Dios. Es importante observar que en la dinámica del reino de Dios, nuestra obediencia proactiva liberará todo tipo de bendiciones sobre nuestra vida. No se trata de que compremos la bendición divina con nuestras acciones. Simplemente, la verdad es que la obediencia de un corazón alineado con los propósitos de Dios atrae esas bendiciones. Pero como nadie puede ganarle a Dios en generosidad, lo que Él nos da siempre es muchísimo más de lo que jamás podremos nosotros dar a otros. De hecho, la intención es que reconozcamos que solo podemos dar lo que Él ya nos ha dado. Lo que presupone que siempre Dios da primero. De hecho, Pablo afirma en su carta a los Efesios que ya hemos recibido todo lo necesario y eso debe ser más que suficiente para mostrarnos generosos con nuestro prójimo. Toda la alabanza, dice Pablo en Efesios 1:3, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ahora bien, si ya Dios nos ha dado, ¿por qué nos dice que demos para que nos sea dado? Lo que el Señor desea es que la alabanza en nuestra vida no se fundamente únicamente en lo que Dios ayer nos haya dado,
Más bien, Él quiere que ese proceso, porque es un proceso continuo, se mantenga. Que habiendo nosotros recibido de parte de Dios, demos a otros y abramos así la puerta para que Dios nos siga dando aún más. De esa manera, nuestra vida será caracterizada por una abundancia con propósito, el de ser canales de bendición. Si bien Pablo pide específicamente a Timoteo confrontar a los ricos de su comunidad eclesial a alinearse con los planes de Dios, en 1 Timoteo 6:17 dice: enséñales a los ricos de este mundo a que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Tal consejo tiene aplicabilidad universal, ya que nuestra naturaleza, como ya citamos anteriormente, nos lleva a pensar únicamente en nosotros mismos y a compartir solamente lo que nos sobre. Lo que raras veces obviamente va a ocurrir cuando lo que nos anima es un corazón apegado a lo que tenemos. Finalmente, todo aporte, ya sea económico, de tiempo o de cualquier otra forma, jamás deberemos considerarlos como un pago de deuda con Dios. Damos a Dios y en su nombre a nuestro prójimo como alguien creado a nuestra imagen, a la imagen y semejanza de Dios, como una expresión, fíjense, una expresión de adoración y no para recibir algo a cambio. Sin embargo, es la voluntad de Dios agregar bendición que sobreabunde a nuestra cuenta en respuesta a nuestro alineamiento con su voluntad. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Será que Dios únicamente espera que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido a quienes comparten nuestra fe? ¿O esperará Él que vayamos más allá de ese segmento de la población? La enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento no califica a las personas con las que debemos compartir, porque a final de cuentas nuestro prójimo es quien esté en necesidad y no con quien nos sintamos afines. Lucas capítulo 6 plantea: dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. El Señor habla de una generosidad sin agenda oculta. Esto es un compartir que espere algo a cambio. Si bien hoy día pudiésemos embarcarnos en brindar ayudas que requieran de créditos que deberán ser pagados, el valor agregado de nuestra contribución va más allá de lo pecuniario. Tradicionalmente los creyentes hemos visto la Gran Comisión como el mero compartimiento de principios y enseñanzas teológicas del Evangelio. Mateo 28 plantea: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Pero el hacer discípulos y enseñarles a obedecer los mandatos de Jesús implica necesariamente, importante, llevarles a seguir el ejemplo de la vida del Maestro, que en última instancia les permita convertirse literalmente en testigos del poder transformador de Dios en sus vidas. Hechos 1:8 plantea: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Una de las cosas que más atrajo a los no judíos fue ver la manera tan distinta que eran las vidas de los creyentes con respecto al resto de la población del lugar. Y así podían notar una contracultura genuina. Al darse cuenta de ello, que simplemente que era un asunto de reflejar la personalidad de Jesús, la gente de Antioquía llamó a los creyentes por primera vez cristianos o seguidores de Jesús. Y entre las muchas actitudes de Jesús plasmadas en las Escrituras está la referida por Pablo en Hechos capítulo 20. Y ha sido un ejemplo constante, dice Pablo, de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. La generosidad de Jesús, quien a pesar de declarar que no tenía propiedades terrenales a las que aferrarse, fue una clara marca de su vida y ministerio, supo dar sin miramientos. De
descansando en la provisión de Dios para poder seguir haciéndolo. No cabe duda que no hay elemento que más distinga al creyente en general, sin importar su situación económica, del resto de la población. Y esto es simplemente producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestro dar como creyentes, tanto a otros creyentes como a la población en general, es parte de nuestro testimonio evangelístico, a través del cual somos la luz y la sal de que nos habla Mateo capítulo 5. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si bien al hablar de generosidad no debemos pensar únicamente en términos materiales, porque también involucra nuestro tiempo y dones espirituales, permitamos que la misma fluya en todas las direcciones que Dios nos permita hacerlo. Debemos tener una disposición a compartir lo que Dios nos haya dado, y eso debe ser una característica de nuestra vida todo el tiempo. A fin de cuentas, el que podamos bendecir la vida de otros siempre será parte del testimonio de que Dios nos bendice para bendecir. Reconozcamos que Dios nos ha dado, nos da hoy y nos seguirá dando mañana, de todas las riquezas, tanto materiales como espirituales, que están a su disposición, para que las compartamos con quienes las necesiten, sin hacer distinción de persona alguna. Atrevámonos a hacerlo y brillemos para el Cristo que nos ha llamado a servirle. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos abrir los ojos ante la realidad de que tú quieres usarnos para dar a otros. Ayúdanos a depositar nuestra mirada en ti y a dar de lo mucho o poco que sintamos tener, que nos has dado. Creemos que al igual que la viuda de Sarepta, la harina y el aceite no van a escasear hasta que pasen todas las pruebas por las que estamos viviendo nosotros como la gente que nos rodea. Sabemos que tú eres quien garantiza, Señor, tú y solamente tú, que tendremos provisión continua y permanente. Señor, te pedimos que nos quites todo temor del corazón para que podamos dar generosamente, y al hacerlo la gente pueda percibir el Espíritu de Cristo en nosotros y que puedan ver que lo que hacemos no lo hacemos por nuestra propia fuerza y en nuestra propia capacidad, sino por el amor tuyo que se derrama a través nuestro. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús, que sigamos siendo canales de bendición para bendecir más y más gente hasta que tú vengas. Que así sea. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio dominical. Y recuerda que si necesitas peticiones de oraciones o consejería, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp o también a través de nuestra plataforma Facebook, Instagram y YouTube. Les invitamos a conectarse a las reuniones semanales, oración nocturna, ayuno y oración, estudio bíblico, reunión de jóvenes y a la escuela sabatina para los chicos de 7 a 15 años. ¡Chao! Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y el mismo canal. Dios les bendiga.